digamos, tener algo que no es, con más precisión. pero a partir de la llegada del ferrocarril. A ver, Sarmiento fue la persona que trajo un montón de avances del primer mundo hacia la Argentina. Eso es indudable. Creo que era lo que en la historia se conoce como la generación del 80. Mirá, 29 de agosto de 1857. La locomotora La Porteña hace el viaje inaugural. Mirá Ajá. vos, en 1857. Bueno, eso está un poco fuera de lo que yo pensaba. No, creo que... Sí, pero bueno, más allá de la llegada, voy a cuando empezó la voy a desestimar explotación. eso, digamos. El principio del origen del ferrocarril tenía un interés muy particular, que era explotar el territorio. Exactamente. O sea, explotando el territorio, lo que hacía el capitales ingleses, que eran los que principalmente estaban, la forestal, era venir a llevarse nuestros recursos naturales, que se los llevaban a un precio muy pero muy conveniente para ellos, y a cambio ellos nos dejaban las instalaciones de la infraestructura del ferrocarril y las mantenían. Ajá. Entonces así se dio un fenómeno que en arquitectura y urbanismo lo conocemos como la urbanización del ferrocarril, que era que el ferrocarril en esa época funcionaba con vapor, era una máquina a vapor, y cada tantos kilómetros necesitabas un apiadero. Ajá. Entonces necesitabas cargar carbón, necesitabas cargar agua, necesitabas dejar o aprovisionarte de algunas cosas. Entonces vos ibas poniendo pequeñas estaciones intermediarias que a la larga fueron creciendo y se transformaron en lo que hoy, por ejemplo, son Laguna Paiva, todo lo que recorre la Ruta 11. Son todos esos pueblos que generalmente nacieron a partir de ese fenómeno urbanístico que es la urbanización del ferrocarril. Totalmente. Este fenómeno, bueno, se tuvo su auge en 1900 por ahí, cuando fue uno de los momentos de mayor esplendor económico de la República Argentina, que fue también coincidente con la llegada de los inmigrantes. Sí. Más que nada, en un momento, el auge de la inmigración, la primera ola migratoria fue por 1890 más o menos. Sí. Esto vino un poquito después. Y lo que pasó es que el ferrocarril se transformó en la columna vertebral del transporte a nivel nacional. O sea, áreas que estaban totalmente desvinculadas de ciudades metropolitanas, o sea, metropolitanas a la escala del año de hace 100 años atrás. Exactamente. ¿No? Que estamos hablando de Santa Fe, estamos hablando de Rosario, de Córdoba, de ciudades, especialmente me refiero a las ciudades que tienen funciones portuarias, ¿no? También. Donde permitía la fácil exportación. Sí, el ferrocarril permitió esa conexión que antes no se daba, que llevar algo de un lugar al otro era todo un problema y de repente, o sea, revolucionó, es una revolución, Tal digamos, cual, por el supuesto. tema del ferrocarril. Aparte, digamos, las tierras más ricas del país de pronto estuvieron vinculadas por un sistema que permitía sacar la materia prima, o sea, por la mercadería para venderla al mundo. Exacto. O sea, es donde realmente se pone el país en funcionamiento y le empezamos a vender al mundo lo que nosotros somos maestros en hacer, que es comida, que es lo que el mundo puede faltar, lo que vos quieras en el mundo, pero comida, un día sin comida para el mundo es fatal, y una semana sin comer nos morimos todos. Exacto. O sea, no sé si en un mes, pero sí, creo que un mes. Sí, supuestamente sin agua son 3 días, y creo cual. que sin comida podés hasta 27 días. Tal cual. Aunque Más se o menos datan por de ahí. O sea que algunos lo que ayunos. nosotros vendemos es realmente irreemplazable, sobre todo considerando la calidad de nuestro suelo, que da alimentos de muy buena calidad. Totalmente. En Argentina en este momento produce comida para 400 millones de personas. Y estamos hablando de que hay gente con hambre, es una locura. Pero bueno, seguí con el tema del ferrocarril. Es otro logro de nuestros amados políticos. Sí, totalmente. En un país que produce comida para 400 millones de personas, que el 60% de los chicos pasen hambre o sean pobres. Pero bueno, como veníamos comentando, el tema de la importancia del ferrocarril. Y bueno, a ver, Santa Fe, por las características que tiene, que está vinculada directamente a un flujo de agua, digamos, a un río, ¿no? En su momento tuvo un carácter portuario muy marcado. Sí. O sea, permitía que llevar río abajo mercancías, mercadería, granos, todo lo que salía del campo en la zona, Esperanza, Rafaela, todo lo que es el norte de la provincia, venía todo para acá. De muchas partes del país solía venir muchísimo ferrocarril, o sea,
máquinas completas cargadas, formaciones de 500 metros de vagones uno detrás de otro, llenos de grano, llenos de eso que hacía que la Argentina prospere. El granero del mundo, el Tal famoso cual. granero del mundo. Y después el área del ferrocarril tuvo un problema que por las características urbanas de nuestra ciudad empezó a competir con lo que viene a ser la urbanización de la propia ciudad. Ajá. Entonces la urbanización empezó a tener una especie de superposición con la infraestructura del ferrocarril existente. Ajá. Entonces eso llevó a que vías del ferrocarril que no habían estado, áreas del territorio que no habían estado previstas para urbanizar, el ferrocarril las apropió de la forma más conveniente, que es una forma que responde a un alto grado de eficiencia técnica, y la ciudad tuvo que acomodarse al tejido, a las costuras que fue dejando el ferrocarril, que es una urbanización posterior a la existencia del ferrocarril. Claro. Por eso tenemos, por ejemplo, en Santa Fe la Redonda, que era el taller de reparación de las locomotoras, que tiene una forma muy bien marcada, o sea, una herradura, y pues, eso no haría falta de ninguna forma para urbanizar. Sin embargo, es un objeto creado, un objeto arquitectónico creado para el servicio ferroviario. Claro, mirá vos, la redonda entonces en su momento se hizo para el mantenimiento. O sea, vos lo que tenés es la redonda tiene una rotonda en el medio que tiene una manivela, y vos con eso lo orientabas como la torreta de un tanque a dónde iba a ir, a qué nicho iba a ir a dormir la locomotora cuando pasaba después del taller. Entonces vos elegías a qué locomotora ponías en servicio a través de ese sistema, que es un sistema radial. Entonces, ¿qué pasó? La ciudad empezó a crecer mucho, porque cada vez somos más. Ahora la ciudad no crece tanto porque la población se ha estabilizado más o menos en un número más o menos fijo. Pero ¿qué pasó? En un momento el ferrocarril para algunos políticos se transformó en un problema. Porque por burocracia, por sindicatos, por gremio, por esto, por lo otro, era imposible, un problema que parecía imposible de gestionar. Entonces, ¿qué pasó? Lo cerramos. O sea, sin ir a todo como fue el proceso, directamente vinimos, pum, listo, se cerró el ferrocarril. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Las áreas que el ferrocarril previamente ocupaba eran áreas que tenían una función. O sea, por ahí pasaba el ferrocarril, ahí se reparaba el ferrocarril, todo tenía un uso. O sea, dentro de lo que podemos decir el ritual del funcionamiento del ferrocarril. Totalmente. Entonces, cuando un área funcional deja de ser funcional, lo que decimos en urbanismo es que esa es un área obsoleta. Ajá. Es un área obsoleta de la ciudad porque pasa a cumplir ninguna función. Lo mismo le pasó, por ejemplo, al puerto de Santa Fe. El puerto. Sí, uno cuando va al puerto y se imagina, cierra los ojos, por ahí ve y se lo imagina años atrás, decir, che, que habrá sido esto en su momento, y era la fuente de trabajo, la fuente de un montón de cosas, y hoy en día, bueno, ahora se le está dando otro uso, pero en un momento quedó obsoleto y fue mucho tiempo. Tal cual. Bueno, ahí es donde entramos en una especie, en lo que después conocemos como sustitución de usos, o áreas refuncionalizadas, por ejemplo, lo que vos traes del puerto, que la municipalidad lo recupera para el uso de la ciudad, porque era un área de la provincia que estaba totalmente abandonada. Exacto. Entonces eso que estaba ahí tirado, que no le servía a nadie, que realmente era un área degradada, llegó a ser de la ciudad, lo que fue es que se tuvo que hacer un trabajo de recuperación para mantener el patrimonio y darle una utilidad, que hoy es lo que conocemos como, por ejemplo, el Shopping La Ribera. Ajá. Sí, se le dio un área, tenemos, como un área comercial. Tal cual, digamos, que tiene un uso privado. Después tenemos áreas como, por ejemplo, el Molino Marconetti, el Molino Franquino. Tenemos diferentes situaciones, la Redonda, donde se recuperan para el uso de la sociedad. O sea, le devolvemos a la sociedad esta área que hoy no cumple ninguna función. Lo mismo le pasó a la estación General Belgrano, sí, lo mismo le pasó a la Francesita, lo que es hoy la estación de colectivos. ¿La estación Mitre en qué quedó? Está ahí. Hoy es una toldería. Sí. Lamentablemente, bueno, esa es otra área que también se debería
se debería recuperar. Pero ¿qué pasa? El ferrocarril tenía un sistema de vías. Y esas vías demandaba que tenga, por su naturaleza que representaba un riesgo, una máquina que venía a una velocidad, necesitaba márgenes para que no se construya alrededor, o sea, a determinada distancia. Por lo tanto, la superficie total que las vías ocupan hoy, no tengo el dato, pero son muchísimas hectáreas. Muchísimas hectáreas que están al servicio de un sistema que no funciona más. O sea, son áreas obsoletas, que atraviesan en diferentes puntos toda la ciudad, especialmente lo que es Boulevard hacia el norte. Entonces, digamos, en un momento con Corral, por ejemplo, en el 2010 se decide a empezar un plan de apertura de algunas vías que no iban a volver, ya está. Entonces, por ejemplo, en calle Quintana y Francia se corta el terraplén del ferrocarril, se hace una calle, se continúa calle Quintana en sentido este-oeste. Se mejora todo lo que es, o sea, el sistema del Puente Negro ahora pasa a ser una bicisenda. Calle, por ejemplo, Pedro Ferré y Freire, que había un campito de fútbol, ahora es una calle y ahora pasan autos. Y así es como esta política de darle un nuevo uso o sea, de conectar el territorio que estaba desconectado por el ferrocarril, genera un antes y un después en la ciudad. O sea, genera una nueva forma de usar una ciudad, porque hoy los autos pasan rápido cuando antes los chicos ahí jugaban. O sea que todo lo que nosotros hacemos en urbanismo es tomar decisiones sobre el territorio que modifican la vida de la gente. Yo no puedo ir deliberadamente a abrir una calle y pensar que la persona va a seguir viviendo la misma vida. Porque, por ejemplo, mi abuela vivió en un barrio que hoy se llama Ciudadela, que era un barrio prácticamente cerrado por vías. Vos tenías vías en todos los sentidos prácticamente. Estaba cruzado por 3 vías. Entonces era imposible acceder salvo por 2 calles. Podías pasar por Agustín Delgado o por Quintana. Era la única forma de entrar. ¿Y vos creés que, perdón que te interrumpa, sí, por ¿no? supuesto. Pero lo pienso así como ciudadano, porque la verdad que yo con el tema de los trenes, de los ferrocarriles, todo, tengo una muy buena imagen. Aparte sé que para el tema comercio abarata muchísimo los costos, o sea, conecta lugares, abarata costos. En Europa, sin ir más lejos, se siguen utilizando. ¿Vos creés que fue por un tema de urbanismo que se tomaron las decisiones de los ferrocarriles ir dejándolo en desuso? O como hablábamos hoy, fue por otros temas. ¿Creés que esto, más allá de que es una postura personal, ¿no? Pero vos creés que esto es algo bueno que se esté haciendo, que se estén sacando las vías? ¿O más bien estaría bueno que vuelva el tema de los trenes, que vuelvan a utilizarse los ferrocarriles para conectar ciudades, para ser más eficiente el comercio? Si mal no recuerdo, se intentó hacer en Buenos Aires y Moyano les hizo un paro, les cortó todas las vías hace unos años, creo que estaba en el gobierno de Macri, si no me equivoco, que intentaron reactivar eso y se frenó. Si entonces, no les conviene a ellos. Claro, no, en eso en los Moyanos no tenemos duda, porque lo que ellos... El monopolio del transporte. El monopolio del transporte lo manejan ellos, muchísima plata, hacen lo que quieren, digamos, con el país a través del transporte, y sabemos que el tren es un medio mucho más eficiente que va a hacer que los productos lleguen mucho más baratos a los consumidores. Entonces, ¿eso vos creés que en Santa Fe se podría, o tal vez me estoy adelantando, ojo, se podría rever el tema de los ferrocarriles, se podría volver a rehabilitar o ya no? Yo podía darte mi postura, o sea que es una visión personal que yo tengo a través de mi disciplina. Y voy a agarrarme a algo que vos dijiste para poder empezar a desglosar la pregunta, que me parece súper importante, o sea, súper interesante también para poder conversar. Y es la siguiente: en Europa, todas las ciudades europeas, o prácticamente el 99% de las ciudades europeas tienen fundación, si no es romana, temprana es tardía. O sea, no hay muchos pueblos que se hayan fundado después de eso. Puede haber alguna ciudad fuera de lo que fue el Imperio Romano de Alemania, las tribus germanas, o sea, todo lo que estaba fuera del Imperio Romano, quizás sí. Pero todo lo que vos veas, Italia, España, Francia, Inglaterra, todas esas ciudades son de fundación romana. Y ellos después le pusieron la vía del tren. O sea que el tren no podía entrar a la ciudad, y si entraba tenía que entrar con muchísimo cuidado. Nosotros acá primero tuvimos el ferrocarril y después tuvimos la ciudad. Urbanización. ¿Me entendés? Entonces me parece fantástico que el tren pueda existir como un medio de transporte tanto de cargas como de personas, pero yo creo que necesitaría un rediseño.
necesitaría un rediseño porque no necesitamos que el tren llegue hasta la peatonal. No necesitamos que el tren vuelva a la terminal Belgrano, por ejemplo. Exacto. Necesitamos un tren que sea funcional. Puede ser la estación Belgrano, porque no, con un rediseño. Puede recibir algunos pasajes. Pero lo que son cargas no pueden estar circulando a través de una ciudad donde conviven con personas. Porque a veces llevas material de una naturaleza secreta, porque muchas cargas secretas se transportan en trenes también. Y eso no puede estar en contacto con la sociedad porque entorpece la vida de las personas, desde mi punto de vista. Imagínate que pasa por Pasaje Irala y López y Planes. Yo toda mi vida viví yo pasé también vivía cerca de ahí, y pasar a la hora del tren, vos sabés que no, porque a tal hora pasaba el tren. Exacto, no, entonces, eso mi mamá cuando éramos chiquitos, porque yo vivía en Pasaje Irala y casi La Perón, enfrente del tren. Y mi mamá que no cuando pasa el tren, que un cuidado. Y a veces con los chicos del barrio, como poníamos las moneditas abajo, y después pasaba el tren y te la dejaba planita la monedita, me acuerdo de eso siempre de jugar. Tal cual. Pero sí, sin lugar a duda que era un peligro. Por suerte nunca pasó nada, la verdad, pero sin lugar a duda que conlleva un riesgo. Yo siempre pensaba... Mirá, el ferrocarril tiene una de las menores tasas de accidentes de todos los sistemas de transporte. Porque salvo que descarrile no tiene otra forma, o que alguien se pare adelante no tiene otra forma de que salga mal. Sí, como vemos en las películas, el tema de la gente que tirarse arriba. Lo que puede pasar es que se rompa y se quede parado. Sí. Pero, o sea, fuera de eso, el único riesgo es que descarrile o que choque a alguien. Y que pasa muy poco porque hacer algo tan largo, tan grande, porque es muy difícil. El ferrocarril y la ruta donde circulan vehículos de 4 ruedas, vamos a ponerle, no coexisten. Exacto. O sea, vos tenés el ferrocarril, por ejemplo, no sé si cuando vas para Mar del Plata, creo. Sí, hay una ruta, el cruce del ferrocarril está a 20 metros de donde pasan los autos. Entonces vos decís, no, o sea, ¿cómo tiene que venir de rápido el ferrocarril y el auto para que a 20 metros de distancia haya un problema? O sea, es raro. O sea. Entonces, sí, o sea en términos de seguridad también es un transporte seguro. Tal cual, por supuesto. O sea, pasa que además tiene todo regulado el ferrocarril. Te dice, tiene señalización y el maquinista sabe que tiene que llevar la máquina a tal velocidad. Porque por la propia carga no hay forma de que, por ejemplo, vos venís todo cargado y volcás y vas más rápido que eso. Exacto. Entonces está todo tabulado y manejado por una persona que es especialista en el tema. Entonces el ferrocarril ofrece siempre muchas ventajas comparado con cualquier otro sistema. Va por un carril, no se puede salir. Y el tema de costes. Si por ejemplo hoy en día estamos haciendo un ejercicio. Y eso, pero podrían volver a venir empresas privadas, digamos, a invertir y hacer, creo que hay vías que se pueden reutilizar, creo que sin lugar a duda lo que sale por ejemplo de las ciudades, digamos, se puede utilizar todo, pero reestructurar dentro de las ciudades que vayan un poco más por la periferia y volver a darle vida a los ferrocarriles. Sí, encima en ese caso esas no existen más, se fueron robando todo, digamos. Sí, bueno, lo bueno es que vos todavía mantenés vamos a ponerle la costura por donde pasó, que es donde están los niveles correctos para que pase. Claro, sí, claro. Tenés las bases hechas. Tenés por lo menos el trazado de la vía. Sí, ya salteando con el mate. Donde sabemos dónde por lo menos podemos tener una noción de dónde tendría que estar ubicado. Porque el problema es que la infraestructura del ferrocarril ocupa muchísimo espacio. Sí. ¿Me entendés? O sea, ocupa espacio, degrada áreas, potencia áreas. O sea, el impacto que tiene a nivel territorial el ferrocarril es tan masivo que es algo que tiene que hacerse con una planificación muy cuidadosa. O sea, no es decir, quiero ferrocarril, chasqueo los dedos y chau, ya estoy, digamos. Es algo que realmente por el tamaño y por lo que mueve y por todo eso es una infraestructura masiva. Totalmente. Aparte tiene que estar en un terreno alto, entonces ya está trazado de esa manera. Por eso, teniendo ya unas bases, porque también, si volvemos a lo mismo, a ver, creo que hay o no existe lo que sea perfecto, digamos. Pero también si nosotros nos ponemos a ver el tema de los camiones, cuánto puede cargar un camión, qué gasto conlleva un camión, sumado a la tasa de accidentes, porque el tema porque hablábamos por ahí del peligro del ferrocarril, pero si lo comparamos creo con los accidentes que hay por los camiones, por las rutas, que conviven con los autos y demás, a su vez creo que sería muchísimo más eficiente. Entonces, y a su vez también creo que podrían convivir,
Porque hay cosas, o sea, en Europa no es que una cosa o la otra, funcionan las dos, Sí. y las dos funcionan bien. Porque esa es otra, cuando lo planteó Moyano y todo, obviamente sabemos que son por intereses económicos y políticos, pero más allá de eso lo planteaba como que iba a dejar sin trabajo a los camioneros, cuando al contrario, podría crecer muchísimo más la economía y se necesitarían de las dos cosas, entonces podrían convivir o no. Sí, por supuesto, a ver, digamos, es como, eso que vos estás planteando es lo mismo que creer que porque tenemos una tablet no vamos a usar más papel. O sea, me parece la mejor comparación que a mí se me ocurre. Sí. Porque la tablet no va nunca a reemplazar el papel. Vos en algo de papel vas a seguir leyendo. Lo que sí hace la tablet es que en vez de imprimir gratuitamente millones de hojas para leerte un cuento, no, tenés una nueva opción que es no imprimir 500.000 hojas o una resma por mes, como en muchos lugares pasa, y llevar la información de forma digitalizada que se puede compartir y tiene todas las ventajas que nos da la informática digital. Totalmente, ahí tal vez anexando, como me dicen a veces que mezclo los temas, pero yo digo que todos se relacionan, Sí, por supuesto. anexando lo que hablábamos hoy, uno puede decir, che, pero los taladores de árboles, que su trabajo es talar y ahora se venden menos hojas, sí, pero ¿cuánta gente está trabajando atrás de una tablet? Sea en desarrollo, sea y en otro tipo de trabajo, entonces volvemos a la evolución del humano y a la evolución del trabajo, como cuando por ahí desaparece algo y aparece algo nuevo, no es que se pierde, sino que se transforma, que hay nuevas oportunidades. Entonces también mezclo un poquito los temas, pero también creo que pasa eso. Así que por ahí, siguiendo con el tema de los ferrocarriles, ¿cómo lo ves al día de hoy y qué se podría hacer o qué proyecto también era lo que estaban viendo? Bueno, o sea, ahora que me trajiste lo del proyecto, o sea, la proyección a futuro es que cualquier país que necesite desarrollarse necesita conectar el territorio. O sea, eso como una síntesis de cualquier proceso de crecimiento. Vos querés progresar, querés avanzar con la industria, con la explotación agropecuaria, con los recursos naturales, necesitas movilizar para vendérselo al mundo. Vos podés tener el territorio más rico del mundo, no lo podés vender porque no lo podés sacar de donde está, no te sirve de nada. Sos igual de pobre. ¿Me entendés? O sea, no te sirve absolutamente de nada tener 1.000.000 de toneladas de oro en una mina. Si está ahí, todavía no lo explotaste. ¿Me entendés? O sea, tiene que ver con eso. Y el ferrocarril está súper demostrado en la historia de la humanidad, desde que apareció en 1830 más o menos, hasta hoy, que han aparecido aviones, barcos, mega transatlánticos. El sistema de transporte que te guste, el ferrocarril sigue funcionando. Y se mantiene el mismo ancho de vía, el francés, el mismo ancho de vía el inglés, se mantiene todo como siempre fue, porque es un sistema perfecto. O sea, no sé si perfecto, pero que ofrece tantas ventajas sobre las desventajas. Exacto. Que realmente termina siendo algo muy conveniente. Y hasta en el tema creo que ecológico. Porque si vamos a que tenés una sola maquinaria, digamos, funcionando, y sobre todo lo que eran a vapor, y vos decís, che, con una sola maquinaria, toda la mercadería que podés transportar. Sí, igual en eso no te puedo dar la derecha. Ajá. Porque, a ver, mover una cosa del punto A al punto B sí. requiere una inversión energética. Sí. O sea, que un camión lleve un acoplado, quizás el camión puede estar sobredimensionado para ese acoplado. Pero está el combustible que vos le estás poniendo a ese camión es coherente con la carga que está transportando. Ajá. Si vos estás transportando 10 vagones, toneladas, sí. Lo más probable es que vos tengas que hacer una inversión energética de equivalente para esos 10 vagones, ¿me entendés? Exacto. Entonces, es cierto que cuando vos tenés una máquina en funcionamiento siempre va a ser más ecológico que tener 10 máquinas. ¿Por qué? Porque el sistema de filtrado de aire, todo lo que tiene que ver con la generación de... A ver, ¿cómo funciona un ferrocarril hoy? Es un generador diésel que potencia unos motores eléctricos. O sea que es un generador eléctrico que alimenta motores eléctricos, nada más. O sea, es como tener un grupo electrógeno y ponérselo a un autito. Se entiende. Y en eso más o menos se sabe el tema de la eficiencia, de cómo trabaja y demás. Ahí, yo en realidad, datos precisos la verdad que no te puedo dar porque no soy, te digo, jamás anduve en ferrocarril. O sea, nunca desarmé un ferrocarril. Si bien mi abuelo fue, digamos, ferroviario,
Yo amo el ferrocarril, yo de chico me encantaba salir corriendo cuando me empezaba a sentir que la tierra temblaba, pero tampoco, yo lo que sé son datos que pude recuperar de la facultad, ¿no? O de mi propia observación, conversando con gente, o sea, involucrándome, yendo al Museo Ferroviario, por ejemplo, que está al lado del Registro Civil. Ahí hay muchísima información de valor para entender lo que fue el ferrocarril. Hay documentos, herramientas, partes de máquina, hay... ¿Dónde queda el Museo Ferroviario? Por eso estaría bueno. Queda en Hipólito Yrigoyen y San Luis. Hipólito y San Luis. San Luis. San Luis. Tengo hambre y ya estoy pensando en el Sangüí, crudo de ananá que me voy a comer. Tal cual. Hay que aprovechar. Perdón que te desvirtúe el tema, pero está bueno por ahí que hay gente que no sabe dónde está. No, el mundo del ferrocarril es... viene juguete del ferrocarril, ¿me entendés? Hay gente que arma su propio escenario del ferrocarril. O sea, el ferrocarril, además de ser un medio de transporte, también es... ¿cómo decirte? Es el ritual del ferrocarril, ¿me entendés? Tiene una magia. Claro, tiene una mística, es una cultura el ferrocarril, ¿me entendés? Sí. Es el mameluco, ensuciarse, el carbón, o sea, el carbón lo fue en su momento, ¿no? Sí. Pero todo lo que es el sistema de señas, o sea, hoy por ejemplo en el Parque Federal podemos ver el lenguaje, o sea, las señas que todavía perduran después de 30 años que fue desfuncionalizado, o vamos a ponerle 20, no sé cuánto fue precisamente, el año 94 ahora, vemos las señas del ferrocarril, o sea, vemos los elementos del lenguaje de esa funcionalidad técnica. ¿Quién de chiquito no jugó con eso y Claro. quién no armó su propia vía, inventó y armaba sus propias señas y demás? Te quiero interrumpir un segundito, preguntarle Marian, ahí si en... Acá, si en Instagram... de zona atlántica, dice tendría que volver el ferrocarril, nuestro territorio es muy grande. ¿Quién es lo que...? UTEN, no sé qué sería. UTN, bueno, Zona saludos. Un Bueno, gran saludo para ellos también. Y sí, Eso. Sí, por supuesto. Han comentado ahí. que están ahí haciéndonos el aguante. Y bueno, y ahora sí yendo un poquito más hacia lo del proyecto. Claro, o sea, bueno, viendo que nosotros coexistimos todavía con áreas que están obsoletas, Corral nos dejó de su gestión algunas buenas cosas, o sea, varias cosas positivas. Yo creo que conectar al territorio es positivo, si bien cambia la vida de las personas, pero hubo algunas obras que quedaron incompletas. O sea, pasos ferroviarios que se abrieron para el cruce vehicular que nunca se completaron. O sea, que esas obras de urbanización nunca se dieron. Entonces eso genera varios problemas. Genera que esas áreas que son obsoletas sean abandonadas por una superposición administrativa que existe entre nación y municipio. También. Esa puja continua de ver quién se responsabiliza hoy de lo que no sirve más. ¿Se entiende? Sí. Y otra de las cosas también que pasó, el tema de la infraestructura y las construcciones que se hicieron al lado, alrededor de las vías. Tal cual, digamos, el que no se afana un pedazo de la vía, un gil. Sí. O sea, vamos a decirlo con propiedad. Y ahora el tema del proyecto... Bueno, lo que observamos, la primera problemática que observamos es que frente a la falta de frecuencia y precisión en la recolección de residuos, muchos vecinos, o sea, personas mal educadas, vamos a ponerle con propiedad, deciden verter sus residuos personales de su vivienda dentro de lo que es el espacio del ferrocarril, un cruce ferroviario. Entonces hay muchísimos focos de la ciudad, puntos de la ciudad que están emergiendo como basureros espontáneos. Ajá. Que hace que son áreas que se van a terminar por degradar completamente. O sea, vos estás sentado en tu casa y sentís olor a basura que viene. Y el problema, además de lo incómodo que es el olor, lo desagradable, es el problema de la contaminación biológica, ¿me entendés? Que tenés un gas metano, tenés pudrición, tenés bacterias, o sea, tenés todo un abanico de enfermedades que se gestan a partir de que estamos conviviendo con la basura.